Chrono Predictor. Esta historia no contiene mensajes subliminales, ni implica demonios, entes sobrenaturales poseyendo un juego, ni tampoco hace que mi vida peligre. Aunque, este acontecimiento, sí, cambiaría rotundamente mi vida y posiblemente la tuya también, si llegases a conseguir este ROMhack. Tal vez, implique algo que ni tú ni yo deberíamos tener al alcance de la mano. Todo comenzó por allá del 2016, cuando visitaba unos cuantos foros extintos de videojuegos. Aquellos blogs abandonados desde hacía años, los cuales visité cuando era niño. Un simple viaje nostálgico para recordar los viejos tiempos, e incluso me di a la tarea de ver otros foros de videojuegos más antiguos con el mismo destino. Entre ellos, estaba el foro de Chrono Trigger, donde la gente había sobrevivido demasiado tiempo hasta su inactividad 2 años antes de mi entrada al mismo. Conocí el juego, y lo podría definir como uno de los mejores de la historia, y mi primer amor con una Super NES en manos cuando era pequeño. El paso del tiempo me hizo olvidar su nombre, más los entrañables personajes, el estilo visual y sobre todo, la música, invadió mi mente de buenos recuerdos. Comencé a analizar el foro, viendo los mensajes, fanarts, y remixes que los usuarios hicieron durante su estancia en el sitio. Sin embargo, lo que más me interesó fue un espacio donde se colocaban alteraciones y ROMhacks del juego. Esto abrió mi mente hacia una nueva extensión del videojuego, pasando por modificaciones pequeñas como alterar la vestimenta de los personajes, añadir nuevos movimientos a los mismos, nuevos escenarios de combate, hasta llegar a Flames of Eternity, una secuela hecha por fans que me divirtió bastante. No obstante, también encontraría otro ROMhack creado por uno de los usuarios del foro. El ROMhack se llama Chronos Predictor, y consistía en un nuevo accesorio que, además de ser de gran ayuda para predecir los ataques de los enemigos y contar con un método de evasión, también añadía misiones secundarias que ampliaban el lore del mundo devastado. Sin mucho más que hacer, y teniendo una enorme curiosidad, decidí jugar dicho ROMhack. La pantalla de inicio me dio la bienvenida, sin presentar casi ningún cambio contundente. La modificación tampoco tendría tanta repercusión en el gameplay. Claramente, añadía nuevos objetos que sinceramente, estaban rotos, pero eran divertidos de ver. El verdadero cambio llegó cuando arribé al primer viaje temporal de la historia, llegando a la Tierra después del apocalipsis causado por Lavos. El paisaje lucía destruido, y existían más misiones que de costumbre, al igual que una extensión del mismo. Podría asegurar que era el doble de grande de lo habitual, siendo ampliado gracias a algunos cruceros y barcos que se podían abordar. Esta sección de la historia también se tornó más oscura y deprimente, haciendo mención a una de las misiones secundarias donde, al serme imposible conseguir comida para los habitantes de uno de los barcos, los mismos tuvieron que salir de su escondite, siendo asesinados por algunos robots rampantes del desierto de metal. Era una escena desoladora, pero nada explícita. Solo estaban los sprites en el suelo sin signos vitales, pero sin sangre de por medio. Otras misiones fueron del mismo calibre. El que había creado este ROMhack realmente quería dar una ambientación más realista que la mostrada en la historia original con ese final medianamente alegre. Acordé a la pequeña guía, en la factoría de robots, encontraría una tableta, la cual solo Luca podía manejar. Esta tableta era menester para abrir ciertas bodegas ocultas por el mapa, la cual generaba códigos conforme a las habitaciones. Era una nueva mecánica que no funcionaba del todo bien, y no te solía dar los códigos hasta después de varios intentos. Entonces, había una puerta que daba hacia la sala principal de comunicaciones, aquella donde aparecen los NPC hablando de Lavos y el apocalipsis. La puerta estaba cerrada y ocupaba alrededor de 4 códigos para accionarse, y, como podrás adivinar, más de una vez los códigos generados no correspondían.
Podría asegurar que mi persistencia fue grande, pero el generador era tan ineficiente que terminó cansándome. Dejé sin abrir esa bóveda, y continué con la historia original. Saliendo de esa parte, realmente ya no hubo nada más que pudiese interesarme. El ROMAC solo se había dedicado a la sección del futuro, pero el añadido terminó siendo bastante interesante y sobre todo de mucha ayuda por la cantidad y calidad de lot. Terminé el juego sin ningún problema. Le gané a Lavos, y los créditos finales aparecieron. Aunque, la parte final dejó un mensaje justo cuando terminaban los créditos. 010, 010, 10, 011, 011, 11, 011, 0, 1, 0, 0, 0, 011, 011, 10, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10100, 011, 010, 01, 011, 10100, 011, 011, 11, 011, 100, 10. Aquel código me pareció el tiempo suficiente para alcanzar a tomarle una foto. Una vez le di al siguiente, desapareció y nuevamente la pantalla de inicio hizo acto de presencia. Evidentemente, esto no era parte del producto original, y el único de las modificaciones del ROMAC pertenecían a Chrono Predictor, por tanto, deduje por dónde iban los tiros. Por fortuna, había guardado la partida tras muchos intentos de códigos en las puertas de aquella bóveda. Lo que no sabía, era si funcionaría la clave si el final no era desbloqueado. Para mi fortuna, después de poner el código innecesariamente largo, la bóveda se abrió. La habitación era aquella donde se muestra la destrucción que provoca Lavos en la cinemática del Apocalipsis, y el guardia yacía en el suelo. Aunque solo quedaba un esqueleto y su ropa. Hubo una cinemática, en la cual, Luca fue directo hacia el tablero, intentando hacerlo funcionar. Luca. Esta máquina parece tener registro de los sucesos que preceden a nuestro tiempo. Sigue funcionando. Pero necesita una contraseña. Posteriormente, apareció otra caja de texto. Introduzca una fecha válida de registro. La caja de texto arrojó ahora un texto modificable. Esta contaba de 2 dígitos, un slash, otros 2 dígitos, slash, y 4 más. El problema era, que no tenía un código como tal. Nuevamente, comencé a probar y probar. Primero con fechas aproximadas a los eventos importantes de Chrono Trigger que podían entrar, y luego improvisando otros que distaban por cifras ridículas, como la época prehistórica. Entre intentos e intentos, terminé mirando la hora de mi ordenador, y puse la fecha que indicaba. Código autorizado. La pantalla mostró una cifra de números, y posteriormente, me permitió poner una fecha. El valor había acertado con el número de día en el cual estaba jugando, cosa que no me parecía rara. Había ciertos juegos que tenían un sistema en tiempo real los cuales te permitían acceder a ciertos eventos, no obstante, no sabía que era posible introducir este sistema en un videojuego de la SNES. Por probar, coloqué una fecha al azar. 17 de diciembre de 1986. Ha sido asesinado un director importante de una editorial. Era obvio que la noticia no era del mundo de Chrono Trigger. De inmediato, abrí una pestaña en el ordenador, y busqué la fecha que había colocado al azar. El primer resultado arrojado por el navegador fue la misma noticia dicha en el juego. Quedé ligeramente sorprendido por tal acontecimiento, pero, la persona escéptica que era me impidió dar por sentido que tal juego pudiese, como diría su título, predecir dicho suceso. La explicación más certera era el hecho de que el propio juego accedía a Internet por medio de algún virus en el ROMAC, y arrojaba el resultado de la fecha escrita. Probé una vez más, otra fecha al azar, y la noticia fue la correcta. Desconecté el internet de mi ordenador, y corrí de nuevo el tablero del juego.
Me pidió una fecha, y anoté la más sonada en mi mente. 11 de septiembre de 2001. Atentado en las Torres Gemelas, Estados Unidos llora las pérdidas. El resultado me dejó frío. Comprobé que el internet estuviera desconectado varias veces, y sí, lo estaba. Me tomó unos momentos reponerme de tal suceso. En realidad, este ROMAC tenía el poder y la memoria de acceder a tantas noticias acorde a las fechas que se pusieran, aunque aún no había comprobado del todo bien. Debía ver más, seguir viendo las noticias que arrojaban cada una de las fechas que podía escribir. Una tras otra, los resultados eran correctos. Fue entonces que me vino una idea a la cabeza. Anotar una fecha lejana en el futuro. Escribí entonces una no muy lejana, para comprobar la veracidad de predictor. 23 de junio de 2016. ¿Estás seguro de tu búsqueda? Ese simple texto me hizo helar la sangre aún más, y hacerme dudar de lo que estaba haciendo. Pero, no podía evitar quedarme con la duda. Debía resolver esto. Después de presionar la tecla de acepto, apareció el resultado: Inglaterra comenzará el referéndum para salir de la Unión Europea. La noticia fue simple y directa, sin dudar para nada. La seguridad del predictor decía que en menos de una semana aquello ocurriría. Entonces, solo me senté, e intenté seguir mi vida como si ese suceso jamás hubiese ocurrido. Pero la realidad me golpeó el rostro cuando desperté por la mañana. El predictor había acertado. E inmediatamente volví a mi ordenador, y cargué el juego donde lo había dejado. Justo delante del tablero, aún con la conmoción del momento, me senté a reflexionar sobre mi siguiente paso. Era imposible que un simple ordenador dentro de un videojuego pudiese ser tan preciso, incluso sin internet alguno. Entonces, me decidí a poner una fecha que había pensado, mas no tuve el coraje de ponerla. 23 de agosto de 1989. Es la fecha de tu nacimiento, Demian. Inmediatamente, cerré el ordenador, y desinstalé el juego de todas las maneras que pude. Mi paranoia llegó a tal punto, que decidí formatear el computador y no volverlo a tocar nunca jamás. Pasaron algunos meses después de lo ocurrido, y mi vida logró normalizarse. Tuve una paranoia tremenda durante ese largo periodo de tiempo hasta finalmente superar aquel suceso. Fui con un amigo para volver a hacer funcional el computador, y solo me costó algunas cuantas monedas y una pizza de por medio. Después de hacerle un análisis de seguridad, por si acaso, el PC tuvo actividad nuevamente. Solo habían quedado algunos cuantos archivos importantes, y el sistema operativo funcionaba sin problemas. Una vez se fue, fui a poner una USB que tenía con un respaldo de los archivos recuperados tras la desinfección, obteniendo de nuevo mis pertenencias digitales variadas. Entonces, con cierto temor, si esa es la palabra adecuada, volví de nuevo a aquella carpeta donde se alojaba el agurrón. Ahí seguía. Tanto la angustia y la paranoia reinaron mis emociones durante tanto tiempo, y también, la curiosidad. Aquella curiosidad insana que sin duda acabaría matando a más de un gato. Y ese gato, bueno, sería yo. Quería comprobar de nuevo tal suceso, a cualquier costo. Una vez pasé el juego nuevamente, e introduje el código. Y posteriormente, la fecha en que visitaba el videojuego. Se me garantizó acceso al poder del predictor. No perdí más tiempo con el pasado, y fui directo a fechas lejanas en el futuro. La mayoría, empezaron siendo banalidades, y una que otra noticia la cual no estaba ni cerca de mi país de origen. Fue interesante ver las fechas cercanas, pero quise apostar más lejos. Apunté hacia una fecha lejana a varias décadas, y no hay datos relevantes en esta fecha. Fue la primera ocasión en que tal mensaje aparecía. Probé nuevamente con una modificación de días en el mismo mes, luego el año, mas el resultado no cambiaba. Reduje los años, primero en número par, luego en número más largos.
Seguían sin haber registros. Viendo que los resultados no aparecían, decidí hacer una búsqueda inversa. Empecé varios años en el futuro y cuando llegué a 2025 una pandemia mortal será oficialmente anunciada. Mi cuerpo no me dejó pasar la conmoción inicial, y continué, dando fechas separadas ahora por solo años. El decrecer de la humanidad fue relatado y era más prolongado conforme pasaban los años, y llegados a un punto, los meses, y finalmente, solo días separaban a la humanidad de registrar ese mensaje. No hay datos en el registro. Han pasado varios años después de ver estas predicciones y estoy asustado. Todos los sucesos que vi, y que apunté en mi libreta, han sucedido al pie de la letra. Sea quien fuese, el creador de ese ROMhack, quiso advertirme de lo que iba a suceder. Tal vez, solo tal vez, también cargaré en otros la angustia de conocer el futuro oscuro de la humanidad. Nunca sabré con qué propósito fue creado, pero, al menos, tengo el consuelo de que no estaré ahí para ver con mis ojos el fin de todo. Según los mensajes, mi muerte está cerca, y solo eso logra darme tranquilidad. La tranquilidad de no sufrir el destino preparado para los sobrevivientes del apocalipsis por la abominación cósmica que arribará, en los últimos días de la humanidad.